¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Y hoy un tema muy interesante que además nos duele no solamente porque tiene que ver con nuestros hijos, y cuando hablo de nuestros hijos son los propios y los de nuestra comunidad, y es, ¿un adolescente puede ir a prisión? Resulta que es parte del derecho penal y el derecho penal se le conoce como de la última ratio, es decir, no tenemos otra opción y vamos a tentar para tratar de inhibir una conducta que nos parece no deseable a través de penas, siendo estas inclusive la falta de la libertad. De ahí lo trascendente, porque nos guste o no, nuestros hijos precisamente pueden estar relacionados con un acto que al ser constitutivo, o sea, materia de un delito, podrían terminar en prisión. Precisamente eso es lo que tiene que ver la materia de Derecho para Adolescentes. Hemos invitado a la maestra Denia Aline Trejo Perea y me dan un segundo, les leo su reseña, realmente es muy interesante y creemos que tenemos aquí una gran experta que nos va a dar luz. De entrada, hoy es magistrada en Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México, abogada especializada en Derecho Público con enfoque en Derechos Humanos, Derecho Indígena y Perspectiva de Género, licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Derechos Humanos por el Colegio de Morelos y doctoranda en Derecho y Género en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues muchísimas gracias, mi querida maestra. Es un honor tenerte aquí y que nos puedas ayudar a darnos luz con este tema tan importante y a veces doloroso. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y espero que con esta plática puedan resolver algunas dudas y podemos disertar algunos temas importantes en materia de justicia para adolescentes. Empecemos por lo más elemental. ¿Qué podemos considerar como adolescente para el derecho penal? Pues mira, para el derecho penal, como para cualquier área del derecho, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, un adolescente aparece desde la edad de los 12 años cumplidos hasta antes de cumplir 18 años. Nosotros en nuestro ordenamiento jurídico mexicano lo traemos en la ley de los derechos del niño y del adolescente, y ahí también se dice que es adolescente la persona con la edad de 12 años cumplidos hasta antes de cumplir los 18 años. ¿Cuál es la importancia de que tengamos específicamente una justicia para adolescentes? A mí me gustaría ahí abundar un poco, irnos hacia atrás en el tiempo. Recordemos que nosotros teníamos un sistema tutelar, donde el Estado básicamente pues retomaba para aquellos jóvenes, niños, adolescentes que se encontraban en conflicto con la ley. eh, el Estado lo que hacía era proteger sus derechos considerando que esta persona era inimputable. Entonces el Estado parecería que salvaguardaba los derechos del niño y resolvía o daba alguna sanción de internamiento, sobre todo porque lo que quería era hacer proteger al adolescente. Y sobre esta idea de la protección del adolescente, se establecían diversas dinámicas que, una vez dada la Convención de los Derechos del Niño y retomando esto en la Ley de los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos del Niño y del Adolescente, y ahora con el sistema de justicia penal para adolescentes, es reconocer que no necesariamente ese sistema era el adecuado, el tutelarista, donde al niño o al adolescente no se le reconocía como un sujeto de derechos como tal, sino de protección del Estado. Ahora que reconocemos al niño y al adolescente como un sujeto de derechos, podemos decir que a partir de los 12 años y antes de los 18 años, el sujeto puede ser responsable penalmente. Esto no quiere decir que tenga con toda claridad el entendimiento de lo que es una imputación o de lo que es cometer un delito o realizar una conducta que se pueda clasificar en su momento como constitutiva de un delito. Lo único que quiere decir es que la persona entre los 12 y los 18 años ya tiene cierta capacidad cognitiva para poder entender
y a partir de ahí establecer parámetros con un principio de autonomía progresiva, de que se pueda ir comprendiendo el hecho. Esto lo que nos ayuda es poner a la persona como sujeto de derechos y que se le deba velar esos derechos específicos que están diferenciados de los adultos, porque por ser persona tiene todos los derechos fundamentales, pero además tiene otros derechos que deben ser considerados por su condición de estar en ese grupo etario. Con este cambio a la ley, la parte más importante que puedo concretar es, ahora un adolescente no solo puede ser culpable, sino también ya es responsable, que antes era la diferencia, ¿no? En el derecho penal es muy importante estos dos elementos, la culpabilidad y la responsabilidad. Entonces eras culpable porque cometió el hecho, responsable no porque te consideraban inimputable. Con esta parte de la responsabilidad que ya la tienes, vienen aparejados otros derechos y es lo que ve la justicia para adolescentes. ¿Cuál es la diferencia procesal más importante o relevante entre el derecho penal para adultos y la justicia para adolescentes entonces? Pues mira, vamos a empezar diciendo que el sistema de justicia penal para adolescentes tiene una finalidad distinta a la de los adultos. En la justicia penal para adolescentes, la finalidad es socioeducativa. Aquí lo que nos importa es que el adolescente pueda tener el cumplimiento de sus derechos fundamentales, pero además la reinserción social, el apoyo y la reinserción a través de medios socioeducativos, porque lo que nos interesa en el adolescente es que su reintegración a la comunidad pueda llegar a ser plena. Esto digamos, más allá de lo que en la práctica realmente sucede, pero en términos de objetivo del sistema de justicia penal para adolescentes, nuestra finalidad es poder hacer esa reintegración social de una manera holística, donde siempre se estén respetando los derechos fundamentales del adolescente. Lo que iba es que no es un sentido punitivo, sino socioeducativo. Qué bueno que hace la aclaración, porque el sistema penal, finalmente nos quedamos con este asunto de los reclusorios, que son centros de readaptación social, y pensamos que justo ese es la principal objetivo del derecho penal, pero no es así para los adultos. Sí es punitivo, sí es castigar, sí es reprochar el acto. En el caso de los adolescentes sí es reinsertarlos, no es castigarlos, ¿sí? Ahora, ¿hay algún caso en que a un menor de edad pueda ser juzgado como adulto? No. O siempre la justicia para adolescentes los tiene completamente separados. A ver, pero bueno, ahí hay que partir un punto para no confundir. Sí. Mientras la conducta que sea susceptible a ser calificada como un hecho delictivo se produzca entre los 12 y antes de cumplir los 18 años, es donde es aplicable el sistema de justicia para adolescentes. Okay. Esto no quiere decir que a un adulto se le pueda juzgar por una conducta que realizó cuando era adolescente. Si el hecho lo cometí cuando yo tenía 17 años y cuando soy, ¿cómo se llama?, juzgado, ya tengo 18, 19 años, ¿qué ocurre? Te van a juzgar como a través del sistema de justicia para adolescentes, porque aquí lo importante es que se te juzgue cuando o en el tiempo en cuando realizaste la conducta, porque lo importante es saber si cuando realizaste la conducta encuadrabas en la condición de ser adolescente o no. Entonces, por eso aquí sí vamos a tener casos donde a un chico de 21 años quizá lo podamos estar juzgando en el sistema de justicia para adolescentes por un hecho que cometió o que probablemente cometió cuando tenía, digamos, 17 años.
jaque. Ok, fíjense, ese es uno de los mitos o de las confusiones que se generan muy comúnmente. Y ahí no sé, lo voy a llamar mito porque precisamente para eso está la maestra, para hacernos este tipo de aclaraciones. ¿Los padres o tutores tienen algún tipo de responsabilidad por el hecho ilícito que hubiera llegado a cometer algún adolescente? No, no por el hecho mismo. Vayamos por partes. Por eso es que ahora en este sistema de justicia penal se habla de la responsabilidad penal del adolescente, porque él es quien asume la responsabilidad de sus actos propios. Entonces, si, digamos un caso rápido, el chico va manejando el auto, tiene un percance vial y por alguna razón este tema termina en la materia de justicia para adolescentes. Quien tiene que hacerse responsable del acto es el adolescente, no los padres dueños del automóvil. Entonces yo no podría exigir que la reparación del daño sea realizada por los padres, sino tendría que hacerse por parte del adolescente. Y si el adolescente no tiene los medios económicos, si fuera en una reparación del daño patrimonial, pues no habría posibilidad de hacer esa exigencia. Digo, ahí tenemos otras vías como la vía civil, donde se podría exigir la reparación del daño por obligaciones por terreno, pero no como el sustraer la responsabilidad del menor y imponérselas a los padres, porque por eso ahora tenemos un sistema de justicia para adolescentes donde la responsabilidad recae directamente en el sujeto activo. A ver si no confundo un poco más las cosas, ya nos tendrá que ayudar la maestra a aclararlo. ¿Qué ocurre en el caso donde el menor, como es el del manejar un vehículo, pues había un deber de cuidado de los padres y eso es a lo mejor indebidamente, sin contar con que hubiera hecho un examen de manejo adecuado, le prestaron el automóvil, no se lo llevó, se lo prestaron y cometió este acto? Aún así, digo, los tendrían que a ellos, pues digamos, procesar por la falta de deber de cuidado, no por la resolución del hecho que cometió el menor. ¿Es así? De acuerdo, sí. Listo. Y ya en el proceso, más allá de buscar la reinserción, entonces, es más común que se tengan algún tipo de procedimientos abreviados, como en el derecho penal para adultos. Las medidas cautelares son diferentes. ¿Qué ocurre aquí? Pues mira, ya en el proceso común vamos a contar también con el sistema de mecanismos alternos. Eso sí es posible. La verdad no me gustaría meterme al tema del procedimiento abreviado porque no es tan claro, la ley no lo permite, tampoco lo prohíbe con esa claridad. Sin embargo, en el ambiente jurídico no hay una idea clara o contundente hacia aceptar que se pueda dar el procedimiento abreviado o no. Hay algunas voces que dicen que no es posible y otras voces que sí. Sin embargo, donde sí tenemos mucha claridad es en las medidas alternativas, donde es importante mencionarlo. Estas medidas alternativas buscan uno de los principios fundamentales del sistema, que es la menor intromisión y la disminución del tiempo. Me refiero a esto cuando hablo que en el sistema, aquí lo importante es que se debe buscar la agilidad en el proceso, en la resolución. Por eso los procesos son más rápidos. Se espera que un proceso de estos pueda terminar en 6 meses máximo. Las medidas cautelares máximas son de 5 meses y cada mes estamos haciendo la revisión de la medida cautelar. La última medida, como digamos, la última posibilidad como medida de sanción o medida de cautelar siempre va a ser el internamiento. O sea, lo último que buscamos es recluir a estos jóvenes. Por el contrario, se buscan mecanismos alternativos de reparación o de medidas de sanción antes que llegar a la privación de la libertad. Entonces, si tú me fueras preguntando, sí, hay muchas
En las etapas del proceso, tú puedes ver que el proceso es muy parecido que el sistema acusatorio, sin embargo, los plazos son diferentes y ya cuando nos vamos al establecimiento de medidas de sanción, ahí sí cambia, porque no siempre se aplica el internamiento, que así es como se le llama, y tampoco no a todas, en todas las edades puedes aplicar el internamiento. 30 segundos, vamos a Ujú. un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos. Renta, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renta ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso con la maestra. Es realmente interesante justicia para jóvenes, para adolescentes, perdón. Quiero entrar en un tema que creo que cala mucho en la sociedad, porque resulta que si nos damos cuenta, o por lo menos hoy en las noticias, yo no estoy tan cierto, de que cada vez son más los adolescentes que utilizan la delincuencia organizada para cometer sus hechos, ¿no? No es lo mismo un acto reprochable por conciencia de la propia edad, que estamos limitados y nuestra responsabilidad no la alcanzamos a ver, cuando de forma pues, irregular, dolosa o no dolosa o obligados cometemos pues actos que verdaderamente lastiman a la sociedad. Y entonces vemos que la delincuencia utiliza jóvenes, adolescentes, precisamente pues porque creemos que es esta razón de que el internamiento es la última medida que van a utilizar, ha provocado que se aprovechen de ellos. ¿Qué nos dices al respecto? Pues mira, yo te diría que en el tema actual que estamos viviendo de violencia, sobre todo con los jóvenes, yo creo que es un problema más amplio. Sí es verdad que seguramente las organizaciones de delincuencia están ocupando a los jóvenes para poder realizar los actos delictivos. Por un lado, yo pienso que es en parte porque los pueden ver desechables, porque son fáciles de manipular, fáciles de integrar a las asociaciones delictivas, al crimen organizado, pues todavía se encuentran en una etapa muy vulnerable. Recordemos que buena parte de esta idea del sistema de justicia para adolescentes implica que nosotros tengamos muy claro que el adolescente todavía no se encuentra en su etapa de maduración total como lo es un adulto. Y esto es así porque en la parte, un poco en la parte fisiológica, la parte de la corteza prefrontal del cerebro todavía no está completamente desarrollada y el adolescente se deja llevar más por el impulso que por las ideas razonadas y por lo que cree o la lógica le permita que es lo correcto o lo incorrecto. Se deja llevar más por el impulso. Por eso es que también, y esto se ve mucho en la sociedad, a veces decimos cuando vemos un acto terrible cometido por un adolescente, decimos, bueno, pues que lo juzguen como si fuera adulto, para tener certeza plena del alcance de sus conductas. Nos habías hecho mención que evidentemente al adolescente se le utiliza porque lo ven desechable y manejable, no porque el proceso jurídico le vaya a dar un menor castigo. Yo creo que ese viene en adicional. O sea, me parece que el hecho de que se le dé un tratamiento diferente es pues un adicional, pero vaya, yo no estaría tan cierta en creer que las personas del crimen organizado piensen, bueno, tal persona pues nada más va a pasar máximo 5 años en el internamiento y después va a salir. Difícilmente en la reincidencia, le va a pasar lo mismo, porque al contrario, ya para esa fecha ya va a ser mayor de edad
y su situación jurídica ante un delito va a ser tratado como un adulto. Porque retomemos, para que un adolescente pueda tener como medida de sanción la privación de la libertad, debe tener 14 años cumplidos. Y a los 14 años la máxima de pena es 3 años, pero a los 16 años cumplidos la máxima puede ser 5 años. Pensemos en una adolescente de 16, 5 años más ya es adulto. Perdón, la pena máxima será de 5 años en el caso que lleguemos al extremo de la privación de la libertad, que se llama internamiento. Internamiento, En el caso de los adolescentes. Pero para el grupo etario 3. El grupo etario 3 implica que, a ver, vámonos por partes. Tenemos 3 grupos etarios para poder establecer las medidas de sanción de un adolescente. Partimos del primer grupo etario, que es de 12 a 14, y en ellos solamente hay un año máximo de medida de sanción, pero no puede ser privativa de la libertad. Entonces, antes de cumplir los 14, puede ser cualquier otra medida de sanción de las establecidas en la ley, pero nunca internamiento, y máximo un año. Pero ya pasando al grupo etario 2 y 3, ya se permiten las medidas de sanción en el internamiento, y aquí lo vamos a dividir en 2. Entre los 14 y hasta antes de cumplir 16, la máxima de internamiento van a ser 3 años. Y pasando los 16 hasta antes de los 18, la máxima serán 5 años. Entonces también aquí, por un principio de autonomía progresiva, vamos a tener que los adolescentes, pues dependiendo de la etapa de su edad donde se encuentren, pues ellos van a tener distintas medidas de sanción y tiempo para las medidas de sanción. Todo esto en atención al principio de mínima intervención y subsidiariedad, ¿no? ¿Qué es lo que te decía? Buscamos los mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar la intervención, sobre todo la judicialización. Pero esto solo en ciertos delitos que recaen en culposos. Es muy importante que no perdamos de vista esto, porque a veces hay demasiada mala información y hay programas muy importantes o derechos que se tienen y que ha costado mucho trabajo y esfuerzo consagrarlos, como es esto de la justicia para adolescentes, cuando por desconocimiento los queremos o los quieren finalmente tirar como si no fueran relevantes, como si fuera una conducta que se debería de evitar, porque pues el derecho penal vende mucho, tiene muchos réditos, ¿no? Realmente veíamos algún partido político que pedía muerte a secuestradores y eliminar la justicia para adolescentes, como si pensáramos que es la verdadera solución a los problemas de violencia que hoy se tienen. Al contrario, estos programas donde se percibe y se cuidan los derechos de personas que están en una conformación para que se reinserten adecuadamente, pues acaban probados a nivel mundial que tienen mucho mayor éxito que aquellos que son completamente punitivos. Además, en la medida de que un país, en el cuidado que tiene en cómo procesa penalmente a aquellos que hacen un acto delictivo, normalmente se ve el nivel civilizatorio de esa nación y siempre acaba teniendo mejores beneficios para el público en general. No son aquellos represivos, no son aquellos que verdaderamente creen que todo se va a arreglar con la cárcel, con quitarlos completamente de la sociedad, las naciones que tienen mejores índices de vida. Entonces, esto que nos está explicando la maestra Denia Trejo es muy importante y pues no se dejen sorprender. El que los traten diferentes, hay una razón específica del por qué, y esa no es la razón por la que tenemos tantos adolescentes cometiendo delitos. Es otro tema. Así es. Pues ya para saliendo del programa, mi querida maestra Trejo, ¿algún comentario adicional, algo que no deberíamos de perder de vista?
Pues yo creo que sobre todo no deberían de perder de vista que este sistema de justicia penal para adolescentes implica un trabajo holístico tanto de la sociedad como de la familia como del Estado. Pensando en que si estamos buscando, estamos ya con un sistema socioeducativo, recordemos que las medidas que tenemos en este sistema implica que la sociedad, que la comunidad y que la familia se integre a estas medidas. No sería posible la reintegración social, la reinserción de un adolescente ni el cumplimiento de sus derechos fundamentales si no está participando activamente la comunidad, si no está participando activamente la familia, sobre todo de aquellos que ejercen la tutela, la patria potestad y del propio Estado. No podemos buscar imposición de penas terribles si antes en nuestra prevención del delito, en cómo estamos construyendo nuestro tejido social, se está trabajando en ello, porque ninguna pena va a resultar suficiente para poder disuadir el delito si antes no tenemos mecanismos que nos ayuden a mejorar nuestro tejido social y a que nuestros adolescentes tengan un entorno y un ambiente donde no sean víctimas. Solo quiero terminar con que muchas veces solamente vemos la conducta delictiva del adolescente sin mirar el entorno social que lo llevó a realizar esa conducta delictiva. Y en buena parte de los casos, no quisiera generalizar ni decir que en su mayoría, pero ellos han sido hacia atrás víctimas también de alguna manera de distintas prácticas sociales o dentro de la familia que podrían considerarse ilícitas, pero que no fueron visualizadas en su momento y que llevaron al adolescente a tener estos impulsos o a reaccionar de una manera que lo condujo a tener una conducta que podría catalogarse de delictiva. Bueno, pues la verdad es que es un tema súper interesante. Hay hartas aristas que tendríamos que revisar. Yo les pediría no lo pierdan de vista porque en la teoría usamos un diferenciador que en México no aplica y es todos podríamos ser delincuentes. No todos somos criminales. ¿Sí? Así que cuidado, cuidemos a los nuestros y no veamos el derecho penal como algo en lo que no podamos estar inmiscuidos. Así que, pues bueno, no me queda más que agradecerle, maestra Trejo, el tiempo que nos dedicó y yo estoy seguro que fue muy clara en todos los conceptos. La gente desconocemos mucho de esto y les agradecemos a nombre del Mundo Ejecutivo. Muchas gracias por la invitación. Esto es todo el día de hoy. Yo me despido, nos vemos hasta la próxima. Esto es Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado.